Hola, te damos una cordial bienvenida a nuestro curso Políticas Públicas relacionadas con la salud. En esta corta conferencia nos centraremos en la naturaleza del poder y en la dimensión política de los seres humanos. Estos conceptos nos ayudarán a comprender muchos otros temas del curso, pues como veremos más adelante, las políticas públicas son solo una de las múltiples manifestaciones del poder. A lo largo de la historia, varios pensadores han reconocido el carácter esencialmente político de los seres humanos. Ya desde el siglo IV antes de nuestra era, el gran Aristóteles definía a los seres humanos como animales racionales. Este planteamiento, que aprendimos desde muy temprano en la escuela, considera que el atributo esencial que nos diferencia de los demás animales es nuestra capacidad de pensar. Nos sentimos tan orgullosos de nuestra capacidad de pensar que le perdonamos a Aristóteles habernos tratado antes de animales. Lo interesante de esta historia es que antes de definirnos como animales racionales, y en el mismo libro donde aparece esta cita, Aristóteles nos había definido ya como animales políticos. Esta definición sí que ha sido ignorada por la historia. ¿Nosotros animales políticos? Suena algo raro. ¿Qué quiere decir realmente esta frase? ¿Que debemos pertenecer a un partido político? ¿Que debemos formar parte de la corrupción de nuestros gobiernos? Cuando Aristóteles nos define como animales políticos, no quiere insultarnos. Por el contrario, está reafirmando que al mismo tiempo que inteligentes, somos seres esencialmente sociales, que no vivimos solos ni somos capaces de sobrevivir sin los demás, y que esta condición a la que no podemos escapar no es tanto una carga vergonzosa, sino una posibilidad que nos brinda la existencia. A lo largo del día interactuamos con otras personas de manera consciente o inconsciente, y en esta interacción modificamos el comportamiento de los demás y somos influenciados por los otros. A esta capacidad de influenciar y ser influenciados es a lo que Aristóteles se refiere cuando habla de la dimensión política, a la que considera una condición tan propia del ser humano como la capacidad de razonar. El poder es entonces una forma de interacción entre las personas inherente a nuestra condición de seres sociales. Ninguno de nosotros puede renunciar al poder, como no podemos renunciar a nuestro cuerpo ni a nuestra capacidad de pensar. El poder no es entonces un objeto material, ni una cosa existente por fuera de nuestras interacciones con los otros. Por el contrario, es una telaraña multiforme que suele esconderse detrás de nuestras relaciones cotidianas, pero con una fuerza enorme para crear y destruir, que se materializa en las influencias que ejercemos y recibimos de los demás. Esta capacidad de influenciar y ser influenciados no es buena ni mala por sí misma. La maldad o bondad del poder depende de los resultados que obtengamos con él. Pero en todos los casos, el poder jugará un papel esencial al momento de controlar algún recurso que consideremos necesario o valioso para nuestro bienestar. A lo largo de la vida, todas las personas necesitamos de las demás para poder subsistir como individuos y como especie. Si viviéramos solos, difícilmente podríamos obtener individualmente los recursos materiales e inmateriales que requerimos para sobrevivir, resolver nuestras necesidades básicas, disfrutar de la existencia y evitar el sufrimiento. Por eso, todos los días, desde la mañana hasta la tarde, nos involucramos, aún sin darnos cuenta, en redes de poder donde luchamos con o contra otros para controlar esos bienes y recursos que consideramos apetecibles. El caso de Robinson Crusoe, atrapado en su islita solitaria, es tan angustiante y excepcional que ha dado origen a una de las novelas más comentadas de la historia. Muchos autores consideran, erróneamente, que las relaciones de poder se reducen a mandar o a obedecer. Esta concepción es parcialmente cierta, claro que sí. Cuando mandamos o cuando obedecemos, estamos involucrados en relaciones de poder.
Sin embargo, el poder es algo mucho más amplio que el mando y la obediencia. Una tercera manifestación del poder, menos mencionada por los autores, es la resistencia. Cuando nos oponemos al control ajeno y nos resistimos a obedecer órdenes que consideramos inconvenientes, también estamos ejerciendo el poder. A pesar de que suele ser desprestigiada por quienes controlan la sociedad y los grupos, la resistencia puede ser una forma muy importante de ejercer el poder, y varios de nuestros derechos y logros actuales obedecen a la resistencia de algunas personas que se enfrentaron valientemente al abuso y a la tiranía. Adicionalmente existe una cuarta expresión del poder que también ha sido ignorada por la literatura. Se trata de la cooperación, una forma de relación donde varias personas se influencian mutuamente para perseguir un interés común. La cooperación entre las personas puede ser más poderosa y productiva que el sometimiento y la dominación. A diferencia de las otras expresiones del poder, la cooperación puede estar menos afectada por los conflictos y adicionalmente constituye un factor de éxito que conviene a la mayor parte de los involucrados. En algunos de los temas siguientes vamos a defender la cooperación como una de las expresiones más ventajosas del poder. Toda relación de poder se organiza alrededor de un recurso, material o inmaterial, que alguien considera valioso y pretende controlar para sí mismo o para su grupo. Las personas apetecemos ciertos bienes por diferentes razones. Algunas veces porque los requerimos para resolver necesidades básicas, esenciales, y asegurar la subsistencia y el desarrollo, tanto personal como del grupo. Otras veces para satisfacer deseos, caprichos o ambiciones individuales. Aunque las necesidades humanas esenciales son universales y finitas, los bienes apetecibles que se utilizan para resolverlas o para satisfacer los deseos son múltiples y cambian de una cultura a otra. Estos bienes reciben el nombre de satisfactores e incluyen no solamente objetos materiales, sino también servicios o ayudas de otros, formas de comunicación, normas, reglas, valores y creencias. Es importante resaltar que no estamos hablando solamente de objetos materiales. Ocurre inclusive que algunas personas pretendan usar y controlar a otros seres humanos como medios para lograr sus propias aspiraciones. Las influencias que ejercemos y recibimos de los demás no ocurren sin motivo. Se dan en el marco de los procesos mediante los cuales experimentamos y resolvemos nuestros deseos y necesidades. Por eso es importante que dediquemos un comentario a estos procesos. Para los economistas clásicos, las necesidades y los deseos son la misma cosa. Son carencias de bienes o servicios que cada persona define a su manera, libre y subjetivamente, en el marco de sus experiencias individuales. Según este planteamiento, los deseos se expresan en la demanda de mercancías y se resuelven en los mercados mediante el consumo. Aunque los deseos no siempre comprometen la supervivencia, este enfoque los considera igualmente apetecibles y válidos y propone que la búsqueda, el uso y la apropiación de los bienes es un derecho de cada individuo. Para los universalistas, las necesidades fundamentales no son deseos individuales que cada persona escoge aisladamente, sino requerimientos o exigencias que se nos imponen desde la naturaleza y la sociedad y que restringen nuestra existencia hasta el punto en que su insatisfacción amenaza la vida y el desarrollo. Por eso no deberían confundirse con los deseos individuales, muchos de los cuales son triviales. Según el enfoque de los universalistas, las necesidades fundamentales afectan y constriñen a todos los seres humanos sin excepción. Sin embargo, son experimentadas por cada grupo de forma particular de acuerdo con sus condiciones históricas. En todo caso, tanto para resolver sus necesidades fundamentales como para satisfacer sus deseos individuales, las personas y los grupos buscan asegurar y controlar los medios requeridos. Y es allí donde aparece el poder.
La aplicación final que demos a los recursos apetecibles por las personas dará origen a dos diferentes formas de poder. Cuando varios individuos o grupos persiguen un mismo recurso, pero quieren apropiarse de él, excluyendo a los demás, las relaciones de poder que surgen entre ellos serán necesariamente conflictivas. En cambio, cuando las personas pretenden compartir el recurso y cooperan para ello, las relaciones pueden ser armónicas. Cuando nos encontremos con una relación de poder que es conflictiva, lo primero que deberíamos pensar es ¿cuál es el recurso que está en el fondo del conflicto y quién quiere quedárselo para sí, excluyendo a los demás? Hasta ahora hemos propuesto que el poder es un tipo de interacción, pero no todos los autores piensan así. Algunos de ellos se refieren al poder como un objeto con existencia propia por fuera de la interacción social, que puede caracterizarse, visualizarse e inclusive medirse. Esta concepción ontológica e ideologizada del poder, típica de las sociedades competitivas y excluyentes, asume que el poder es algo que se tiene o no se tiene. Aún más, consideran que el poder se da a los otros o se les quita, algo así como una cuenta en el banco que debemos acrecentar, retener y defender de los demás. En el mismo sentido, muchas personas se aferran a sus espacios de mando como si el poder se estuviera acabando. Este error se ha extendido ampliamente a la salud pública, donde hablamos de empoderar al otro, como si se tratara de darle un regalo. Otros enfoques, propios de sociedades donde predomina la cooperación, consideran el poder como un sistema de interacciones que puede crecer y fortalecerse hasta el infinito, a la manera de una llama donde todos obtienen su luz sin que el fuego inicial haya perdido su fuerza. Desde esta perspectiva, el hecho de que los demás conserven su capacidad de influenciar su entorno no necesariamente es una amenaza para quienes conforman el grupo. Por el contrario, nos fortalece colectivamente. Las relaciones de poder que las personas establecen entre sí no ocurren en abstracto ni de manera caprichosa. Se materializan en múltiples recursos y formas de interacción que utilizan las personas para influenciar y responder a las influencias de los demás. La diapositiva muestra algunos de estos dispositivos e ilustra su enorme variabilidad. Si los revisan con cuidado, encontrarán dispositivos de poder aparentemente inocentes, como el elogio, el afecto, el conocimiento, el apoyo, la confianza, el lenguaje, la propaganda y la argumentación. Otros, en cambio, son dispositivos tan perturbadores y cuestionables como la intimidación, la agresión, la amenaza, el engaño, la trampa, la fuerza física y la conspiración. Tras cada uno de estos dispositivos se esconde el poder. Esta sola diapositiva daría para varias preguntas. Inicialmente podríamos preguntarnos cuáles de estos dispositivos deberían aceptarse o rechazarse desde la ética y con qué criterios podríamos valorar su legitimidad. Asunto difícil. También podríamos preguntarnos, por ejemplo, y sin tener que reconocerlo públicamente, cuáles son los dispositivos de poder que utilizamos usualmente en nuestra vida cotidiana, con nuestros seres queridos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros usuarios. Tal vez coincidan con nosotros en que mantenemos con el poder una cercanía tan estrecha que nos cuesta trabajo tomar distancia. Hasta el momento nos hemos referido al poder como una relación entre dos o más seres humanos. Esta visión antropocéntrica puede ayudarnos mucho a entender la dinámica individual y social de las personas. Pero desde una visión más amplia, sería importante también reconocer la materialización del poder en los cambios que se producen en nosotros por acción de la naturaleza y por fuerzas sociales relativamente impersonales, a la vez que la transformación que realizamos a diario sobre el mundo que nos rodea. Este enfoque del poder,
que trasciende los límites de las relaciones humanas, no es usual en la literatura, pero podría ayudarnos a comprender las posibilidades y límites de nuestra voluntad. Para terminar, queremos compartir con ustedes dos reflexiones que invitan a continuar la discusión. Querámoslo o no, somos sujetos políticos y, desde la infancia, venimos estableciendo con los demás relaciones de dominación, sumisión, cooperación y resistencia. No hemos sido espectadores neutrales del juego. Hemos sido parte activa de nuestras propias historias y de las historias de nuestros grupos. ¿Cuál debería ser entonces nuestro compromiso con ese poder al que no podemos renunciar?